Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a llegar al final de este archivo, el último que hace referencia del libro de Arthur Powell, que hemos estado viendo muchas partes de él, con partes que se correspondían con el de Taimni, conocimiento de sí mismo. Por eso, por esa combinación, titulé al curso Conocerse a sí mismo. Y en esta ocasión, por la duración de lo que queda, supongo que nos dará perfecto tiempo de ver el discipulado, que es el 29, y el 30, que es conclusión. Pero es conclusión del libro de Powell, no es conclusión de nuestro curso, porque el siguiente jueves continuaremos donde Taimni sigue con sus instrucciones en el libro Conocimiento de sí mismo, y a partir de ahí todo será del libro de Taimni. Entonces nos daremos cuenta de que lo que recopiló Arthur Powell, que era de los libros de Leadbeater, Annie Besant y otros autores teosóficos, ha recogido mucha información importante acerca de esas posibilidades que se dan de desarrollo de nuestras facultades psíquicas, como ya estuvimos viendo. Hablaba del dominio de las emociones, que está destacado, pero del desarrollo de poderes astrales, de clarividencia en espacio y tiempo, de los auxiliares invisibles, y antes de esto, pues los anteriores que también. Pero Taimni no es tanto de tipo devocional, aunque vemos que luego toca ciertos aspectos que son de carácter muy interno, en el sentido de ocultismo, en su aspecto más de Jnana Yoga. Unos son más Bhakti Yoga y otros son más Jnana Yoga. No quiere esto significar que unos son mejores o los otros no lo son, en absoluto. Son tendencias y características que todos nosotros desarrollamos, pero que cuando nosotros vamos ascendiendo y ampliando el campo de la conciencia, todos los aspectos se unifican en uno. Arriba, en el vértice, todos los aspectos se unifican en uno. Ahí se junta el Bhakti Yoga con el Jnana Yoga, con el Karma Yoga, es decir, con todos los aspectos de yoga que cita, por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita, que está separado por yogas. Y él los cita y los explica maravillosamente bien, como ya conocéis todos los que hayáis profundizado en esa obra. Bueno, pues vamos a seguir adelante y ver, no sin antes pasar por la Ley de Protección de Datos de España y recordar que si no queréis que vuestra imagen esté en la grabación que será colgada, podéis clicar sobre el icono que aparece en vuestras pantallas. Cuando clicáis y cerráis, aparece el slash en rojo. Y si queréis recibir los programas que se realizan en la sección española por la vía de Zoom, puedes escribir un mail a actividadesvirtuales@gmail.com. Indicáis vuestros datos, sobre todo el teléfono, para que os puedan incluir en el grupo, porque estos programas, los carteles, se reciben por la vía de WhatsApp al teléfono. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo, puede escribirme a clarisaelo@gmail.com y atenderé en todo lo que sea posible. Y hay una pequeña de las gemas de Oriente que dice: un viajero que no observa es como un pájaro sin alas.
un viajero. Todos nosotros somos viajeros, viajeros haciendo un largo recorrido de muchas vidas dentro de la gran vida. Un viajero que no observa, si pasamos distraídos, si apenas estamos centrados en 4 cosas materialistas, no nos daremos cuenta de la maravilla de las maravillas en las que estamos viviendo. Así que un viajero que no observa es como un pájaro sin alas. Puede haber cosa peor para un ave que carezca de las alas, que permite volar por el espacio. Pues así nosotros, si no observamos, no podremos conocer el espacio en el que estamos viviendo y del que formamos parte. Y ahora, en estos breves momentos de silencio que nos recogemos, recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, de tal manera que así cumplamos con el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica y vayamos formando pequeños núcleos, como aquí aparecen en una representación, pequeños núcleos unidos a la gran fraternidad de la humanidad. Y aquí nos lleva Paul a lo siguiente. Ya se ha mencionado la posibilidad de recibir instrucción con respecto al cuerpo astral, especialmente de algún maestro de la sabiduría. Recordemos que el detalle de maestro con M mayúscula, maestro de la sabiduría, se refiere a los maestros de la jerarquía, porque maestrillos hay muchos, pero no todos están capacitados para dar instrucción en el sentido profundo, en el sentido interno, en el sentido ocultista. Todos los que enseñan algo de valor, todos los podemos considerar como los profesores y los maestros que hemos tenido cuando íbamos a la escuela y cada uno enseñaba su materia. Pero aquí se trata de algo más grande y más profundo, que solamente puede ser impartida esta instrucción por un maestro de la sabiduría. Podemos agregar alguna información a este respecto, pues es un tema de gran importancia para el estudiante de ocultismo. En el capítulo precedente se han enumerado en detalle las cualidades de carácter requeridas. Al aproximarse el estudiante al estado en que está preparado para ser admitido como discípulo de un maestro, éste lo pone ordinariamente a prueba, lo cual quiere decir que lo someterá por algún tiempo a estrecha observación. Hay una primera etapa y nos dice que el maestro hace lo que se llama una imagen viviente del pupilo bajo probación, o sea, una reproducción exacta de los cuerpos causal, mental, astral y etérico del pupilo. El maestro mantiene la imagen donde pueda examinarla fácilmente y la pone en relación magnética con el pupilo. A esa imagen la pone en relación magnética con el propio pupilo, de manera que toda alteración en pensamiento, en sentimiento y en acciones y palabras que en este se produzca fielmente en la imagen. Así que si estuviéramos en esa situación de discípulos bajo probación,
todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones y palabras se reproducirían en la imagen que de nosotros, en el caso de serlo, el maestro habría formado. Cuando uno reflexiona acerca de esto, dice, madre mía, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento y emoción, cualquier acción y palabra, qué enorme responsabilidad. El maestro examina diariamente la imagen y de esta manera obtiene, con la mayor facilidad, un registro absolutamente exacto de los pensamientos y sentimientos de su pupilo en perspectiva, lo cual le permite decidir el momento en que se podrá establecer una relación más íntima, o sea, se llegará a la condición del discípulo aceptado. Pues algún día nosotros estaremos en esa condición de discípulo aceptado, pero es evidente que para que ello sea posible, pues nos hemos de ir preparando. ¿Cómo? Aplicando a nuestras vidas todo lo que la teosofía nos está mostrando y poniendo a nuestro alcance. A esto se le llama teosofía práctica, poner en práctica todo lo que vayamos comprendiendo que debemos transmutar en nosotros y que debemos realizar como actividad. En la segunda etapa, una vez el pupilo es aceptado, la imagen viviente, aquella que había puesto el maestro para vigilarlo a diario, se disuelve y el pupilo entra en la conciencia del maestro en tal medida que cuanto el pupilo piensa y siente se manifiesta en los cuerpos astral y mental del maestro. Si llegara a entrar en la mente del pupilo algún pensamiento indigno del maestro, éste inmediatamente erige una barrera que deja fuera la vibración ocasionada por tal pensamiento indigno. Seguimos con la idea de madre mía, qué enorme responsabilidad. El efecto producido por esta estrecha y maravillosa asociación es armonizar y sintonizar los vehículos del pupilo. Este viene a ser así una avanzada de la conciencia del maestro. Aquí, un discípulo, un pupilo, viene a ser la avanzada de la conciencia del maestro, de manera que la fuerza de los grandes seres puede fluir por el pupilo para beneficiar al mundo. Siempre es para beneficiar al mundo. De ahí la necesidad de que comprendamos, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, ni de ninguna clase en ninguno de los reinos, ni mineral, vegetal, animal, ni humano. Cuando el pupilo envía un pensamiento de devoción a su maestro, es como si se abriera una válvula, produciéndose una fuerte corriente de amor y fuerza del maestro que se difunde en todas direcciones como la luz del sol. El pupilo está en tan íntima relación con el pensamiento del maestro que puede saber en cualquier momento qué es lo que el maestro, piensa sobre un tema determinado. De esta manera evita muchas veces caer en error. En nosotros, en nuestro actual estado, también hemos de desarrollar usando del discernimiento. Por lo tanto, se desarrolla de más en más ampliamente el discernimiento cuando algo hemos de decidir, de la clase que sea, o hay un pensamiento que se nos formula, distinguir
Y esto se nos dice en esta literatura. Pensemos, creo que a los pies del maestro también dice algo de esto, pero no me acuerdo muy bien. El maestro pensaría esto, el maestro obraría así, un maestro con M mayúscula. Y seguramente encontraremos la respuesta clara. El maestro puede, además, enviar en cualquier momento un pensamiento al pupilo como sugerencia, nunca como obligación, como una sugerencia, como un mensaje, algo que llega y ahí a ver el pupilo cómo se comporta, cómo responde a ello. Pero nunca es haz esto, no. Llega algo que es una posibilidad y a ver si somos capaces de aprovecharlo. Y digo somos capaces de aprovecharlo porque aunque ahora no seamos todavía discípulos de un maestro, cuando llega algo que supone un tipo de posibilidad, de oportunidad, también debemos de responder a ello como si viniese del maestro. Es el como si viniese del maestro. De esta manera nos ejercitamos a poder tener cada vez un pensamiento más claro, un mayor discernimiento y en su momento se desarrolla la intuición. Sigue diciéndonos, un discípulo aceptado tiene el derecho y el deber de bendecir en nombre de su maestro. Fijémonos qué grande es la cosa. El deber de bendecir en nombre de su maestro. A veces el maestro utiliza el cuerpo del pupilo, pero esto en manera alguna se ha de confundir con la mediunidad espiritista ordinaria, pues la condición es enteramente diferente. En el caso de que los maestros utilizaban el cuerpo de la señora Blavatsky, que era su pupila, su discípula, Upasika, discípula, pero que ella no perdía la conciencia en ningún momento. La mediunidad espiritista ordinaria, el medium pierde la conciencia y luego no sabe lo que ha hablado, lo que ha hecho, lo que ha dicho, ni qué ha pasado allí y se lo tienen que explicar. Aún así, no todos los mediums que son capaces de mantenerse despiertos y oyen la voz del individuo, de la entidad que les está hablando y la explican y dicen, ahora me está diciendo esto, ahora me está diciendo lo otro. No en todos los casos el comunicante de un medium de estas condiciones es de carácter elevado. De ahí, tal como vimos en los capítulos que trataban de este asunto y que debemos de tener siempre en consideración, que uno tiene que ser muy cauto y mantenerse muy atento y despierto para no dar por bueno algo, a no ser que esté ese algo respondiendo a la más elevada ética que hay. Si no guarda esa característica, debemos sospechar que puede haber engaño, en el caso de que nos llegue algo, Nos dice, la forma más elevada de control espiritista posiblemente se aproxima algo a la relación entre el maestro y el discípulo. La forma más elevada de control espiritista, posiblemente, aquí las palabras tienen su propio peso, se aproxima algo a la relación entre el maestro y el discípulo, pero añade, pero en la mediunidad rara vez se alcanza y casi nunca completamente esa relación entre maestro y discípulo. Días atrás alguien preguntaba sobre Allan Kardec y aquí tenía yo añadido acerca de Allan Kardec
que nació el 3 de octubre de 1804 en París y desencarnó el 31 de marzo de 1869. Y este nombre es el seudónimo utilizado por el pedagogo y escritor Hippolyte Léon Denisard Rivail, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Allan Kardec habla de espíritus superiores e inferiores. Encuéntranse en el mundo de los espíritus, como en la tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral, es decir, desde los más bajos a los más elevados, dice que se pueden encontrar espíritus buenos y malos, espíritus menores, malvados, rebeldes, errantes, vulgares y mentirosos, que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados, y dicen haber sido Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington, etc. Y Santa Teresa de Jesús y al propio Jesús. Yo he encontrado personas que me hablaban de esas condiciones, de que él les hablaba Jesús mismo. Era absoluto engaño, absoluto engaño. Sigue diciendo, estas son palabras de Allan Kardec. La comprobación que de su identidad puede tenerse es, efectivamente, difícil. Pero si no puede conseguirse tan auténtica como la que resulta de un acta del estado civil, puédese obtener la presuntiva. En el libro ¿Qué es el espiritismo?, Kardec también admite que algunos espíritus son mentirosos, fraudulentos, hipócritas, malvados y vengativos, y capaces de utilizar lenguaje grosero. Y estas son palabras de Allan Kardec, pero que en la literatura teosófica se nos está advirtiendo sobre todas estas y muchísimas más cuestiones, y se nos dan muchas herramientas para que aprendamos a distinguir, a discernir, y que no nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Sigue diciéndonos en el libro de Powell, la diferencia entre los dos fenómenos es fundamental, pues las condiciones son muy distintas. En la mediumnidad, la persona es pasiva y se abre a la influencia de cualquier entidad astral que se encuentre en la vecindad. Esa entidad puede ser de buena intención o todo lo contrario, tal como acaba de describirnos. Hay este personaje llamado James Hervey Hislop, que vivió desde el 1854 hasta 1920 y fue un profesor de ética y lógica en la Universidad de Columbia. Fue psicólogo e investigador psíquico. Desde 1906 hasta su muerte fue secretario tesorero de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. Fue uno de los primeros psicólogos norteamericanos para conectar la psicología con los fenómenos psíquicos. Allan Kardec dice, los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo ni sabiduría suprema, porque no los tenemos cuando estamos vivos, no los hemos desarrollado ese conocimiento supremo y esa sabiduría suprema, y por lo tanto no tendremos conocimiento supremo ni sabiduría suprema cuando dejemos el cuerpo físico. Tendremos lo mismo que tenemos ahora aquí, solo que aquí podemos desarrollar algo. Y sigue diciendo que su inteligencia depende del progreso que hayan hecho durante la vida y que su opinión no es más que una opinión personal. Y las opiniones todas son parciales y relativas.
Las opiniones nunca son la verdad. Pueden tener algún reflejo, algún matiz, algún aspecto, pero nunca son la verdad. Y en muchos casos las opiniones son tan condicionadas por nuestros gustos y disgustos y aversiones y afecciones que son opiniones completamente condicionadas. Sigue diciendo Allan Kardec, no se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los espíritus. Todas estas cuestiones han de tenerse en consideración. Debemos tenerlas en consideración. Bajo esta influencia, el médium es usualmente inconsciente y al despertar, al salir del estado de mediumnidad, no recuerda nada de lo ocurrido. Su estado es realmente de obsesión transitoria, porque mientras está en estado mediúmnico está obsesado por una entidad. Algunas veces ni siquiera el espíritu que los espiritistas llaman guía, espíritu guía le llaman, generalmente presente, algunas veces ni siquiera él es capaz de proteger al médium de influencias indeseables y hasta desastrosas. Porque si el que está haciendo de espíritu guía de un médium y no es de mal hacer, pero no es ningún ser elevado, porque los seres verdaderamente elevados no se dedican a presentarse a los estados de mediumnidad, a los encuentros. Así que aunque sea algún espíritu guía, como les llaman ellos, que no sea malo, que sea, medianamente bondadoso, aunque ignorante como somos todos, este espíritu guía no tiene poder ni capacidad para proteger al médium de algunas entidades verdaderamente indeseables que pululan por el mundo astral. Y de ahí que se nos haya dicho por activa y por pasiva, lo vimos en los capítulos anteriores, que todos estos asuntos son realmente importantes, muy delicados y que debemos andar con muchísima atención y cuidado. Y cuando alguien se acerca a nosotros y viene a contarnos que él, que ella, porque es, porque hace, porque tiene, porque tal, lo pongamos todo amablemente, con respeto, pero siempre en cuarentena. Nos habla ahora de otro personaje, Edward Carrington, que vivió desde 1880 hasta 1958 y fue un conocido investigador estadounidense de origen británico de los fenómenos psíquicos, los llamados espíritus. Aunque el espíritu no es el que se mete en estos berenjenales, sino las entidades. Estos que se comunican a través de los médiums franceses y que aseguran que la reencarnación es un hecho, en tanto que los que hablan por boca de los médiums británicos y estadounidenses declaran que no es cierto. Fijémonos bien que ni siquiera en esto se ponen de acuerdo, porque, como decía la señora Blavatsky, el techo de la mediumnidad es muy bajito. Hay muchos pisos por encima de donde se producen los fenómenos de mediumnidad. Ese techo es muy bajito, así que no se pueden poner de acuerdo porque se puede decir que donde todo lo que impera, lo que campea en esos mundos de la mediumnidad es ignorancia, mucha ignorancia. ¿Saben algunas cositas? Claro, sí, algunas cositas saben, pero nosotros somos ignorantes y en esos mundos son posiblemente mucho más ignorantes. Y sigue diciéndonos cómo podemos conjugar esas discrepancias que tienen entre ellos. Son un verdadero obstáculo para muchos espiritistas.
Los espíritus, las entidades que se presentan afirman que después de la muerte no son omniscientes, que no lo saben todo. Por el contrario, llegan a la otra vida con todos sus prejuicios, con todas sus creencias y opiniones. Se limitan a expresar su propia creencia, la que tenían cuando estaban aquí vivos, que puede o no ser verdad. Qué bien que nos lo explican, ¿verdad? En cambio, cuando un maestro decide hablar a través del discípulo, que ya es aceptado como discípulo, este es plenamente consciente de lo que se hace y sabe perfectamente a quién presta sus órganos vocales, por boca de quién está hablando. Se mantiene aparte de su vehículo, pero está alerta y observa. Si un maestro decide hablar a través del discípulo, como era el caso de la señora Blavatsky, se mantiene cerca, alerta y observa. Oye cada palabra y lo recuerda claramente todo. Nada hay de común entre los dos casos, salvo que el cuerpo de una persona es utilizado transitoriamente por otra. En la tercera etapa del discipulado, que es en el que estamos, la relación se hace más íntima entre maestro y discípulo, pues el discípulo se convierte en hijo del maestro. El ego del discípulo, en el cuerpo causal, recordad que está en la zona más elevada de Manas, este queda envuelto en el del maestro. Esta unión es tan íntima y tan sagrada que ni siquiera el maestro puede deshacer lo hecho cuando se ha llegado a esta etapa, y no puede separar las dos conciencias ni por un momento. Como es natural, yo de todas estas cosas las digo tal como están en el libro. Ni puedo afirmar, ni puedo negar en estos niveles que esto sea exactamente así. Y he de ser sincera. Como es natural, antes de alcanzar esta condición, el maestro ha de estar bien seguro de que nada surgirá en la mente ni en el cuerpo astral del discípulo que se haya de rechazar, porque esta etapa ya se pasó antes de llegar a la tercera etapa. El maestro no fundirá su conciencia con la del discípulo a menos que el discípulo haya hecho una transformación tan plena y tan completa que esa fusión sea verdaderamente posible sin peligro. Estas relaciones, probación, aceptación, filiación, no tienen nada que ver con las iniciaciones o pasos en el sendero. Estas últimas, las iniciaciones, son indicaciones de la relación del discípulo, no con el maestro directamente, sino con la gran logia blanca y su augusto jefe. Estas cuestiones están tratadas muy extensamente en la obra del obispo Leadbeater titulada Los maestros y el sendero, obra muy valiosa para el estudiante serio del ocultismo blanco. Y tenemos una pintura, el sendero, que es pintura al óleo de Reginald Mitchell. Esta pintura simbólica está expuesta en el edificio de la administración de la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Pasadena, California. Y si no me equivoco y no recuerdo mal, cuando hubo estos incendios tan importantes en California, este
el cuadro se salvó, lo salvaron, tuvieron que retirar mucho material y muchas obras y cosas y libros, supongo, pero creo que alguien me dijo que el cuadro se había salvado. Sigue diciéndonos Powell: no obstante, antes de abandonar el tema, hemos de mencionar que a la iniciación, cuando un ser humano llega al periodo iniciático, a la iniciación, la mónada, la chispa divina, en el ser humano, la mónada humana es Atma Buddhi Manas, se identifica con el ego, acto que produce un efecto interesante sobre el cuerpo astral. Se imprime a al cuerpo astral, un fuerte impulso rítmico, sin perturbar la estabilidad de su equilibrio. Fijémonos cómo hemos de estar preparados para que esto sea posible. Que a nosotros nos pasa un resfriado y se nos distorsiona todo. Hablando así sencillamente. Bueno, hay cosas más graves que un resfriado. De manera que en adelante será capaz de sentir más agudamente que antes, sin ser sacudido de su base y sin perder el control. Maravilloso, ¿verdad? Debe ser. La llave punteada que añadí aquí incluye la explicación que se ha dado, pero ha de tenerse en cuenta que en esa etapa, en el cuerpo astral, no habrá materia de vibración inferior, porque el individuo ya la habrá purificado de toda escoria. Y por lo tanto la fusión de Atma, Buddhi, Manas, que es la tríada humana, la mónada humana así llamada, se ha fundido con la parte inferior de Manas. Ya no hay dos Manas, es un Manas, no hay división, aunque es capaz de pensar en concreto y pensar en abstracto, no hay barrera entre ello, y además habrá purificado su cuerpo astral a tal punto que no hay ninguna escoria y por lo tanto el flujo que va de abajo arriba y de arriba abajo es constante y permanente. Y esta llave lo que viene a significar que entonces el individuo está preparado para ser un representante en la tierra de los aspectos superiores, y a este estado se le llama ego espiritual, Taihasa, el radiante. Los maestros emplean a sus discípulos de muy diferentes maneras. Algunos desarrollan las actividades descritas en el capítulo precedente sobre los auxiliares invisibles que ya estuvimos viendo, como recordaréis. Otros ayudan a los maestros personalmente en algún trabajo desarrollado por estos. Cuando estemos preparados y el maestro pueda contar con nosotros, pues haremos cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la vida nos presenta cada día. No hace falta buscar, porque la vida tiene recursos. Te hablo de la vida divina, de la vida con mayúscula. Tiene recursos para presentarnos en el día a día lo que necesitamos en esta etapa. Hoy, aquí, ahora, siempre ahora. Solo hay que estar observador de la hora para que no se nos escapen las oportunidades. Habla también de otros aspectos y nos dice: en cambio, algunos se ocupan de dar conferencias en el plano astral a entidades menos desarrolladas. Algunos discípulos se ocupan de dar conferencias en el plano astral a entidades menos desarrolladas, o de enseñar o ayudar a otros que se encuentran transitoriamente, porque ya sabemos que en el plano astral la permanencia es un tránsito pasajero, debería ser cuanto más rapidito mejor, o que pasan allí la vida después de la muerte, que es ese tránsito temporal.
Recordemos que, bueno, los cuadros que puse de los maestros del Mahatma, en este caso es Moria, que según se dice, no reflejan exactamente cómo son ellos, pero que fueron aprobados así, que cuando se presentaron los dibujos a la señora Blavatsky dijo, sí, bueno, sí, no está mal, no está mal, y los dio por aprobados. Creo recordar algo así. Sigue diciéndonos, cuando el discípulo duerme, se presenta comúnmente al maestro. Cuando su cuerpo duerme, el otro aspecto más sutil está más despierto y entonces se presenta comúnmente al maestro. Si no hay nada especial que hacer, que a mí me parece que siempre debe haber tarea por hacer, continuará con sus tareas habituales, cualesquiera que éstas sean. Hay siempre mucho que hacer en el plano astral. Catástrofes repentinas, por ejemplo, lanzan a dicho plano un gran número de personas, dominadas por el terror a causa de la catástrofe. Han dejado el cuerpo físico y no saben qué está pasando allí, y a las cuales se ha de ayudar. La mayor parte de la instrucción dada en el plano astral está usualmente a cargo de los discípulos más antiguos de los maestros, es decir, discípulos aceptados, los más antiguos, porque son los que están más preparados para poder hacer este tipo de ayuda sin peligro para ellos mismos. Los discípulos más antiguos de los maestros. Algún día nosotros haremos estas tareas. El estudiante no ha de confundir un cuerpo astral ordinario con un Mayavi Rupa o cuerpo de ilusión. El discípulo de un maestro deja habitualmente su cuerpo astral con el físico. Fijémonos bien lo que dice. Y actúa con su cuerpo mental o Mayavi Rupa. El discípulo de un maestro deja habitualmente su cuerpo astral con el físico. Cuando el físico duerme, están los dos cuerpos ahí. Y actúa en su cuerpo mental o Mayavi Rupa. Cuando necesita temporalmente un cuerpo astral para entrar al plano astral y hacer un trabajo de esta clase que se ha mencionado, materializa un cuerpo astral de la sustancia astral que lo rodea. Este cuerpo se parecerá o no al cuerpo físico, pues tendrá la forma adaptada al objeto en vista. Habla en el glosario teosófico acerca de este Mayavi Rupa, este cuerpo mayávico, y dice que es un vehículo o envoltura artificial, porque está generado temporalmente, formado de elementos mentales y astrales, mediante un ejercicio de voluntad de un adepto, no de una voluntad de un ser aprendiz, no, de la voluntad con V mayúscula de un adepto, que es un maestro de la sabiduría en grado de adepto. Esto es, lo materializa por medio de lo que se llama Kriya Sakti, con el objeto de funcionar en dichos dos mundos o planos. La señora Besan dice el cuerpo mental o ilusorio acerca de este cuerpo Mayavi Rupa. Es cuerpo mental o ilusorio dispuesto para funcionar de un modo independiente en el mundo mental inferior, la parte concreta, y del cual se sirve el chela, libre temporalmente de su envoltura física. Este cuerpo es susceptible de trasladarse a grandes distancias en plena conciencia, porque no es el cuerpo astral. Con el cuerpo astral no se puede ir a grandes distancias. Con el cuerpo astral se puede ir viajando
por toda el aura astral del planeta Tierra, pero no más allá, porque hay como un techo que forma la propia aura astral del planeta Tierra, y con el cuerpo astral no se puede ir más allá de ese techo del aura astral de la Tierra. Pero aquí está hablando del cuerpo mental, y el aura del cuerpo mental de la Tierra es mucho, mucho más amplia que la del cuerpo astral. Y por lo tanto, cuando una persona se traslada con su cuerpo mental, lo hace dentro de la esfera del aura mental del planeta Tierra y puede llegar a esas grandes distancias, y no cabe duda de que una persona que está así preparada lo hace en plena conciencia, es decir, sabe cuándo ha salido, sabe a dónde va, sabe lo que tiene que hacer, lo hace y sabe cuándo regresa y se reincorpora a su propio vehículo. Se lo puede hacer también a voluntad, físicamente visible o invisible, a este cuerpo. Se lo puede hacer indistinguible del cuerpo físico. Se lo puede hacer caliente y sólido al tacto, lo mismo que visible y capaz de mantener una conversación, lo mismo que un ser humano normal. Se requiere una cantidad de energía para poder realizar esto, que está claro que si no es para hacer algo útil y de servicio, verdaderamente necesario, nadie va a emplear esa cantidad de energía. Y nos añade únicamente los maestros con M mayúscula y sus discípulos muy preparados tienen el poder de formar verdaderos Mayavi-rupas, poder que se adquiere a la segunda iniciación o cerca de ella. No a la primera siquiera, a la segunda. Tampoco yo aquí puedo afirmar que esto sea a la segunda iniciación o cerca de ella, a partir de la segunda iniciación, una vez que el discípulo ha tomado, ha recibido esta segunda iniciación. No puedo decir que sea una cosa exacta, tampoco puedo negarlo. La ventaja del Mayavi-rupa es que no está sujeto al engaño o a la ofuscación en el plano astral, como si lo está el cuerpo de esta materia, el cuerpo astral. Cuando uno actúa en su vehículo mental y deja el astral en condición de animación suspendida junto con el físico en la camita resguardado, puede, si es necesario, rodear el cuerpo astral en una concha o puede establecer una vibración que lo haga inmune a toda influencia maligna. Y aquí me permito añadir que un discípulo que esté trabajando en estas condiciones, discípulo de un maestro, trabajando en estas condiciones por medio de su vehículo mental, ha dispuesto en su cuerpo astral una vibración tan elevada que no es factible que ninguna influencia maligna se le acerque y le pueda causar daño, porque de ser así no habría llegado todavía a poder ser discípulo de un maestro. Si en el cuerpo astral todavía hubiese materia capaz de vibración baja, susceptible de influencia maligna, no habría podido llegar a ser discípulo de un maestro. Hay cosas que son tan de sentido común, tan dentro de la ley, que cuando las meditamos reflexivamente o cuando las reflexionamos meditativamente, aparecen clarísimas a nuestros sentidos. Sigue diciéndonos: en los misterios menores de la antigua Grecia que se celebraban en Agrar,
La enseñanza principal se relacionaba con el cuerpo astral y la vida astral después de la muerte. Eran los misterios menores, lo que nos ha estado hablando ahora, de esos procesos de discípulo y maestro. Esto es parte y actividad que se relaciona con los conocimientos de los misterios mayores. Pero ahora nos habla de esto. Dice, la vestimenta oficial de los iniciados era una piel de cervatillo, cuya apariencia manchada se consideraba emblemática de los colores de un cuerpo astral ordinario. Era vestimenta oficial de los iniciados. ¿Quién los iniciaba? Estos eran las actividades que se hacían en los templos donde se preparaba a las personas en los misterios menores y en estadios más adelantados en las condiciones necesarias para los misterios mayores. Originalmente el instructor producía con materia astral y etérica imágenes que representaban cuáles serían en el mundo astral los resultados de ciertas modalidades de vida física. Más tarde las enseñanzas se presentaron de otra manera. Eran representaciones o dramas cuyos papeles desempeñaban los sacerdotes o muñecos movidos mecánicamente. Esta es una sección del cuadro de la Academia en Atenas. Los iniciados tenían varios proverbios o aforismos peculiares, algunos muy característicos, tales como muerte es vida y vida es muerte. Claro, había que meditar acerca de estos asuntos. Otro era, quien quiera persiga realidades en vida, las perseguirá después de la muerte. Quien quiera persiga irrealidades en vida, las perseguirá también después de la muerte. ¿Qué es lo que perseguimos ahora en vida? ¿Lo real o lo irreal? Los grandes misterios celebrados en Eleusis tenían relación con el plano mental y el vellocino de oro era el símbolo del cuerpo mental. En la mitología griega, el vellocino de oro era el vellón o zalea del carnero alado llamado Crisomallos. Jasón, que parte en busca del vellocino de oro, regresa con el vellocino de oro. Esto está en una crátera roja de Apulia y es del año 340-330 a.C. Veamos que en la antigüedad todos los misterios menores y mayores ya eran enseñados a aquellos que se hacían acreedores de recibirlos. Otro de los símbolos empleados en los misterios era el tirso, una vara con un cono de pino en el extremo. Se dice que frecuentemente estaba lleno de fuego. En la India se usa una caña de bambú de 7 nudos. El tirso era magnetizado por un sacerdote y se aplicaba a la columna vertebral del candidato, transmitiéndole así algo del magnetismo del sacerdote, y así se le ayudaba a pasar al plano astral a plena conciencia. Y este fuego simboliza el fuego de Kundalini. Y la piña que se presenta en la punta del tirso, y que hay también en una de las plazas del Vaticano en Roma y en otros muchos lugares hay una piña enorme esculpida, pero que representa el despiertamiento de la pineal, y de ahí que sea el fuego. En la mitología del mundo griego, el tirso es una vara o bastón forrada de vid o hiedra y rematada por una piña de pino. Era el símbolo fálico utilizado en las fiestas orgiásticas
que se hacían en honor del dios Dioniso o de Baco, que es un epíteto utilizado también por los griegos y que tomaron más tarde los romanos para su religión. A este símbolo se le supone de origen tracio, que a su vez tomarían de Egipto y Fenicia, difundido después por el mundo helenístico. Los budistas del sur enumeran 5 poderes psíquicos que puede adquirir el hombre que avanza en el sendero. 1. Pasar a través del aire y de los objetos sólidos y visitar el mundo celestial viviendo todavía en el físico. Esto quizás signifique simplemente la habilidad de actuar libremente en el cuerpo astral, siendo el citado mundo celestial meramente los subplanos superiores del astral. 2. La audición divina clara. Esto es evidentemente la facultad astral de clariaudiencia. 3. La capacidad de comprender y simpatizar con todo lo que está en la mente de otros. Esto parece ser lectura del pensamiento o telepatía. 4. El poder de recordar vidas anteriores. Esto es claramente una facultad del cuerpo mental, en su aspecto de superior o llamado también el cuerpo causal. 5. La visión divinamente clara, o sea, clarividencia, que es ver claro. Y ver claro siempre ha de significar que uno tiene claro qué es lo que ve, sabe qué es lo que ve, comprende qué es lo que ve y no se engaña. Porque comúnmente se llama clarividencia ahora tantas cosas que no tienen de lejos nada que ver con la verdadera clarividencia, que uno también tiene que aprender a distinguir todas estas cuestiones. En algunas listas se menciona también la liberación por la sabiduría, lo que quiere decir verse libre de renacimientos. Esto sería el estadio final de la etapa humana común. Esta es verdaderamente una gran consecución y no parece pertenecer a la misma categoría de los poderes anteriormente mencionados. Y con esto llegamos a los aspectos finales del libro de Powell, que tituló él como Conclusión. Y nos dice, aunque en la actualidad son relativamente pocos los que poseen conocimiento personal directo del mundo astral, de la vida y de los fenómenos del mismo, es cierto, en la actualidad somos pocos. Existen muchas razones para creer que está creciendo rápidamente, yo la palabra rápidamente la cuestiono, el pequeño grupo de quienes conocen estas cosas por propia experiencia. Y es muy probable que el número aumente mucho más en un futuro próximo. La facultad psíquica, especialmente entre los niños, es cada día más frecuente, a medida que sea gradualmente aceptada y cese de ser una rareza. Es muy probable que se extienda e intensifique. Y cuando en un niño aparece algún tipo de facultad psíquica, hay que tratarlo con sumo cuidado y respeto. No hay que matar esa facultad psíquica diciéndole esto no es verdad, esto te lo estás imaginando, esto no existe, o todo este tipo de cosas. Pero cuidado, tampoco se ha de idolatrar al niño y pensar que porque tiene alguna facultad psíquica es un niño especial. Hace unos años, cuando empezaron a salir los llamados niños índigo y luego los niños cristal, y los padres decían, oye, es que yo tengo un niño que iban a ciertos lugares donde había la tendencia a poner el titulito al niño o a la niña, sí, este es un niño índigo.
y lo trataban de tal forma que resultaba que a los pocos años el niño o la niña se convertían en unos verdaderos seres crueles con sus propios padres, porque los habrían criado de forma equivocada. Y los padres, los seres mayores, todos tenemos que tener mucho cuidado al educar a los niños, ayudar al desarrollo de sus facultades elevadas, pero no de que se conviertan en unos tiranos, jamás. Así que bueno, siguiendo a lo que dice aquí, la facultad psíquica, especialmente entre los niños, es cada día más frecuente, y a medida que sea gradualmente aceptada y cese de ser una rareza, es muy probable que se extienda e intensifique. Así, por ejemplo, se han publicado libros que son ampliamente leídos, que tratan de los espíritus de la naturaleza o hadas, ilustrándolos hasta con fotografías de estas criaturas aéreas y del trabajo de las mismas en la economía de la naturaleza. Además, un investigador imparcial no tendrá dificultad en encontrar jóvenes y ancianos que ven frecuentemente hadas trabajando y jugando, lo mismo que otras entidades y fenómenos del mundo astral. Por otra parte, la gran difusión que ha tenido el espiritismo ha hecho el mundo astral y los fenómenos del mismo objetivamente reales y los ha dado a conocer a muchos millones de personas en todas partes del globo. La ciencia física, con sus iones y electrones, se encuentra en el umbral del mundo astral, mientras que las investigaciones de Einstein y otros hacen rápidamente aceptable el concepto de la cuarta dimensión, la cual es conocida desde hace tiempo por los estudiantes del mundo astral. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de dimensión y decimos que aquí en el plano físico, no es lo mismo plano que dimensión, que aquí en el plano físico vivimos en un mundo de 3 dimensiones, cuando saltamos una más, que es saltar al mundo astral, por ello se le llama la cuarta dimensión. En la esfera de la psicología, los métodos analíticos modernos prometen revelar la verdadera naturaleza de, por lo menos, la fracción inferior del mecanismo psíquico del hombre, confirmando de paso algunas de las afirmaciones y enseñanzas adelantadas en los antiguos libros orientales y por los teósofos y ocultistas del tiempo presente. Así, por ejemplo, un bien conocido escritor de obras sobre psicología y psicoanálisis explicó no hace mucho al compilador de esta obra, a Powell, que en su concepto el complejo es idéntico al Skandhara del sistema budista, Skandhara, mientras que otro psicólogo de reputación mundial dijo a un amigo de quien esto escribe, Powell, que sus investigaciones psicológicas, no psíquicas, lo habían llevado irresistiblemente a aceptar el hecho de la reencarnación. Y digo Powell porque esta es una recopilación. Y como ha citado al compilador, él era el compilador, pero las enseñanzas que él compilaba y recopilaba pues eran de diversos autores. Estas son algunas de las indicaciones de que los métodos de la ciencia occidental ortodoxa conducen a los mismos resultados conocidos desde edades en ciertas partes de Oriente y que han sido redescubiertos durante el último medio siglo, esto ya tiene muchos años, por un pequeño grupo de estudiantes que, guiados por las enseñanzas orientales,
han desarrollado en sí mismos las facultades necesarias para la observación e investigación directa del mundo astral y, en algunos casos, debe ser de los planos o de los mundos superiores a al astral. Pocos de los planos superiores al astral, muy pocos. No es necesario decir que la aceptación por parte del mundo en general de la existencia del plano astral y de los fenómenos del mismo, lo cual no ha de tardar mucho tiempo, esa aceptación ensanchará y profundizará inevitable y extraordinariamente el concepto del hombre sobre sí mismo y sobre su destino, a la vez que revolucionará su actitud hacia el mundo externo y hacia los otros reinos de la naturaleza, tanto visibles como invisibles físicamente, es decir, los reinos de la naturaleza en el plano físico y en todos los planos sutiles. Una vez que el hombre consiga establecer a su propia satisfacción la realidad del plano astral, se verá compelido a reorientarse y a fijarse una nueva serie de valores con respecto a los factores que afectan su vida y determinan sus actividades. Es la cuestión de adaptarse a los nuevos cambios según el orden en que van llegando. Más pronto o más tarde, pero inevitablemente, el amplio concepto de que las cosas meramente físicas desempeñan parte muy pequeña en la vida del alma y del espíritu humano, y que el hombre es esencialmente un ser espiritual que manifiesta sus poderes latentes con la ayuda de varios vehículos, físico, astral y otro que de tiempo en tiempo asume, desplazará a todos los demás puntos de vista e inducirá a los hombres, a los seres humanos, a reorientar completamente sus vidas. La comprensión de su verdadera naturaleza, del hecho de que la vida tras vida en la tierra, con intervalos basados en otros mundos más sutiles, va evolucionando y haciéndose más espiritual, lleva al ser humano lógica e inevitablemente a darse cuenta de que, en cuanto lo decida, puede cesar de entretenerse con los juguetes de esta vida, entretenerse en la vida y no dejarse llevar más por la ancha corriente evolutiva y en cambio tomar el timón de su bajel en el que navega en el viaje de la vida, en el viaje de esta vida divina, de esta vida sin fin. Gracias a su comprensión de las cosas y en virtud de sus posibilidades inherentes, entrará en la nueva etapa en que llegará al antiguo y estrecho sendero, donde encontrará a aquellos con mayúscula que, adelantándose a sus semejantes, ya han alcanzado la cumbre del desenvolvimiento puramente humano. Ellos están ansiosos, aunque con paciencia ilimitada, están ansiosos esperando que sus hermanos más jóvenes, todos nosotros, abandonemos la vida mundana ordinaria y entremos en la vida superior en la que, con su guía unida a su compasión y poder, los seres humanos se elevan a las estupendas alturas de espiritualidad que ellos ya han alcanzado y se conviertan a su vez en salvadores y auxiliares de la humanidad, acelerando así el desenvolvimiento del gran plan de la evolución hacia su meta.
Y hasta aquí nos ha llegado el material de hoy, donde terminamos el archivo. El jueves próximo continuaremos con el material del libro de Taimni. Y ahora pasamos a la galería. Hola, ¿cómo estáis? Hola Clarisa, muchas gracias. Hola, Jimena. Muy interesante. Despacito regresando al mundo físico. Sí, él sí ha levantado la mano. Yo quería preguntarte, Clarisa, cuando hablamos del cuerpo astral, y tú te refieres a que nosotros no podemos ir más allá del cuerpo astral de la Tierra, porque sería entrar en otros estadios a los que no estamos llamados a desarrollar. Entonces, cuando la gente dice, porque yo estuve en un sueño, en no sé qué estado, en qué reunión, en qué cosa particular que está más allá de ese estado, estamos hablando de los sueños, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no es cierto, Clarisa? Bueno, no podemos saber de quién No, estamos saber, hablando. A no, ver, yo por ejemplo sé que hace muchos años se hablaba de sí, un libro que yo no leí sí. porque dije esto ni hablar, que se titulaba Yo estuve en Ganímedes. No, Sí. no estuvo en Ganímedes. Hay mucho engaño por parte de entidades astrales. Luego hay mucho escritor, Paulero, ya. porque claro, hay mucha novela, ¿eh? En tema Y mucha, no, de los mucha libros, mucha imaginación. imaginación y mucha novela. Ahora bien, para viajar por el mundo astral, por el plano astral, que es el que circunda esta Tierra, pues los otros también tienen sus cuerpos astrales, pero no se tocan con el de esta Tierra. No hay pasillo. Con este cuerpo no hay pasillo. Con el cuerpo astral nuestro. No hay pasillo para ir a otro cuerpo astral de otro planeta. Comunicarnos. Mm. Cuando alguien de verdad, por sus condiciones, pueda estar preparado para ir a otra esfera, a otro planeta, Exacto, sí. que no irá a la esfera física del otro planeta, porque lo estará haciendo con un cuerpo superior al astral, con el mental, por ejemplo. Mental, sí. Hay otros más elevados. Nos vamos a quedar con el mental, por ejemplo. Mental. Sí. Sí. Entonces, en ese caso lo hará porque se da una circunstancia y lo hará acompañado de un maestro de sabiduría, protegido por el cuerpo, por la propia aura mental del maestro de sabiduría. Y esa persona no vendrá aquí a decirlo. Yo he estado en. No nos lo van a decir. Yo he ido a. No nos lo van a decir. Porque hay una cosa muy importante que tenemos que aprender desde ya y es que está la ley del silencio. Que si no aprendemos a estar callados, pues todo lo demás ni hablar. Porque hay que aprender a estar callados y no hablar de lo que no hay que hablar. Porque es una presunción. Yo hago, yo voy, yo he ido. Bueno, a ver, a niveles mucho más inferiores que este, que es un supuesto y que quien lo haga no nos lo va a decir. Yo aquí, en esta tierra, he oído a alguna persona decir que el maestro le ha tocado el hombro. Le he oído decir que ha sido invitado a ir al festival de Huizac. Sí.
Por ejemplo, Por ejemplo, falso, mentira, mentira. Porque físicamente van los que van, que no quiere decir que vean lo que se podría ver. Ven o no ven, algunos percibirán, los que perciban más no lo van a decir, de los que van físicamente allí, que son peregrinos que van y pasan allí, y van con antelación y luego se retiran cuando ya ha pasado el festival y tal. Habrá muy pocos que perciban lo que se explica que ocurre durante el festival de Huizac. Habrá poquísimos de entre los que van allí que lo perciban, que lo vean y que lo vivan, poquísimos. El resto, pues hay una buena intención, que por eso van, que son devotos y por eso van. y está por bien, fe, y por está fe, bien. Bueno, hay una devoción, por sí, eso van. sí. Y está bien, porque todo eso estimula aspectos del individuo en su aspecto interior. De los que no vamos físicamente, alguno puede ser invitado a ir en su cuerpo superior. Claro. Ya no digo si puede ser el astral o puede ser el mental, yo qué sé. No sabemos. Pero no nos lo dirá. Es que no nos lo dirá si ha ido. Porque eso es una presunción, es presumir yo he ido. Fijaos que yo he ido. Yo soy, yo hago y yo y mí, el yo, que es una canción cansina de yo y el mi. Sí. Así que cuando uno aprende a distinguir ciertas cosas y tal, bueno, pues ya veis, hay una ley del silencio. Del que habla mucho, ni caso, ni caso. De los que hablan poco, no sabemos, porque no, de todos los que hablan poco o no hablan, tampoco es que todos seamos de fiar. Pero hay que ser muy observador. Muy observador. Hay unas palabras que se adjudican a Jesús. Por sus actos los conoceréis a los falsos dioses. Y con esto podemos aprender de nosotros mismos y de los demás. Observación, atención. El sí, ¿verdad? Sí, muy bien, que es verdad. Gracias, Clarisa, fue una explicación maravillosa. Gracias a vosotros que me dais la oportunidad. Gabriel. Marisa, muchas gracias. Yo le pregunto, se dice que en el plano astral tenemos 7 subplanos. Entre esos 7 subplanos están ubicados es en el astral de la Tierra. Y a cada subplano se va según los estados de conciencia. Sí, correcto. Según cómo está formado nuestro propio cuerpo astral, va a parar por vibración, por vibración va a parar al lugar que le corresponde en el plano astral si se desplaza con su cuerpo astral mientras el físico duerme. Que dice que todo el mundo por la noche abandona su cuerpo físico. Mirad, ahí en una de las diapositivas ha dicho algo al respecto, pero muy someramente. La mayor parte de los seres humanos en la actual etapa de evolución, cuando el cuerpo físico duerme, el astral hace así y se queda aquí. No se va a ningún sitio y se produce el proceso onírico de los sueños. La mayor parte de las veces es esto, ¿eh? Y luego se produce el encaje. Pero está flotando. Como está dormido físicamente, está dormido astralmente y se produce el proceso onírico, el de los sueños. Y ahí hay una actividad. Cuando alguien se desplaza verdaderamente en el cuerpo astral, debería darse cuenta cuándo sale, a dónde va, qué hace,
debería darse cuenta cuando regresa y cuando entra de nuevo a su cuerpo físico. Pero eso no siempre la persona es consciente, porque no es un estado muy desarrollado, no es una espiritualidad cuando ocurre esto, no es producto de un desarrollo superior. Por eso aquí también hay que ser como muy prudentes. Bueno, pues hay gentes que dicen que hacen viajes astrales, pues oye, muy bien, y los hacen sin pagar billete. A nosotros se nos dice, no provoquéis. Se nos dice, la literatura teosófica, la literatura teosófica en general es muy seria. Luego, bueno, pues no sé, hay mucha literatura por ahí, toda no es tan seria, pero nosotros tenemos a nuestro alcance literatura muy seria, muy formal y muy bien estructurada, con conocimientos muy profundos. Y claro, toda esta literatura se nos dice que esto va muy lento y que no tengamos prisa, ninguna prisa. A mí me parece que a veces se pasan de la explicación. Ángela, hola. Hola. Ay, no, perdón, estaba hablando conmigo misma. Ah, Perdón. vale, es que te oía. Discúlpame, dejé el Pasa algo. teléfono abierto. Bueno, pues la cuestión es esta. Si uno realmente se desplaza al plano astral, lo tiene que hacer en su cuerpo astral. Estas diferencias de vehículo, de acuerdo con el medio en el que se tiene que mover, las podemos comprender muy bien cuando nos damos cuenta de lo físico. Nosotros para meternos debajo del agua necesitamos una escafandra y un depósito de oxígeno. Y a partir de cierta profundidad ya no podemos ir más allá porque el peso es de toneladas y nos aplastaría. Y si subimos a una montaña a cierta altura nos falta el oxígeno y tenemos que ir con oxígeno. Es decir, que para cada lugar se requiere el cuerpo correspondiente que esté preparado y adecuado para ese lugar. Y esto lo vemos en el plano físico. Pues lo mismo, semejante, para ir al plano astral. Se necesita un cuerpo preparado para poderse mover en el plano astral sin que lo que hay en el plano astral nos mate. ¿Verdad que se comprende esto? Bueno, pues si hablamos del plano mental para arriba, esto va por orden de desarrollo de nuestros aspectos más elevados. Cuerpo más elevado, mayor desarrollo de espiritualidad en el verdadero sentido de esa palabra. ¿Qué tal, Gabriel? Entonces, al desencarnar, nosotros dejamos el cuerpo físico. El próximo paso es el cuerpo astral, el mundo Sí, astral. sí. Entonces mi pregunta es, son 7 subplanos. Entonces, según después de que desencarnamos, nosotros vamos a uno de esos subplanos. A ver, ¿cómo estamos construyendo nuestro cuerpo astral ahora? ¿Cómo son nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos y nuestras acciones y palabras? Porque todos se relacionan y conforme a cómo estamos pensando y sintiendo, estamos construyendo un cuerpo astral. Lo estamos construyendo de materiales elevados que vibran elevadamente de los subplanos más superiores del plano astral. Espero que todos nosotros sí estemos haciendo ese cambio, esa transformación, que no haya en nosotros sentimientos y emociones bajos, que nosotros no odiemos, que nosotros no tengamos rencor, que nosotros no tengamos rabia hacia nadie, que no tengamos desprecio hacia nada ni hacia nadie, que no tengamos miedo, porque el miedo baja la vibración. Todos los miedos bajan la vibración. Por eso hemos de observar cómo pensamos y cómo sentimos y transmutar todo lo que no sea de un orden elevado. Y entonces se va haciendo
la purificación de los cuerpos. Cuando no le damos alimento a un tipo de vibración del cuerpo astral, se cae la materia de aquella vibración que ya no usamos. Y si estamos alimentando sentimientos nobles, sentimientos hermosos, elevados, atraemos materia de los subplanos superiores del plano astral y vienen a formar parte de nuestro cuerpo astral. Cuando desencarnemos, ¿a dónde irá a parar nuestro cuerpo astral? A donde estemos vibrando ahora. Ni más ni menos. Sí que no hay que preocuparse de el entonces, hay que ocuparse del ahora. Ocuparse del ahora, del aquí y del ahora. Porque es el que construye el mañana. Es el ahora es el que construye lo venidero. Esto tiene sentido común, ¿verdad? Es magnífico y además obedece a leyes divinas. Es que no hay posibilidad de error y no hay posibilidad de injusticia. Nosotros somos los que nos formamos nuestro futuro, aquí y ahora. Mónica. Hola, buenas tardes, con Clarisa, muy interesante Hola. lo que expones. Mira, tengo una duda porque tampoco parto de la base de que no tengo, creo, muy claro el concepto, pero quería preguntarte si los viajes astrales o mentales están relacionados con los límites que del círculo no se pasa. ¿Tiene que ver con el círculo no se pasa, tiene que ver con el estado de conciencia? Sí, porque el aspecto este del círculo no se pasa, se aplica desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Sí? Cada uno puede llegar hasta donde su propio estado permite. Y a partir de, bueno, digamos que hablas de que en un momento determinado discípulos son acompañados por maestros, podrían trascender los límites de los círculos no se pasa, llegar a donde fuera, a priori. Acompañados por un maestro significa que el discípulo está preparado para y así se ha hecho merecedor de, y por ello el maestro lo transporta, lo protege, lo cobija y entonces van al lugar en el que tengan que hacer algo, lo que sea. Eso ya son detalles de trabajos en los que no tenemos conocimiento y, como digo, no se nos explica porque no se habla de estas cosas. Vale, y ahora nada más voy a hacer es que me llamó la atención en una de tus diapositivas que hablaste de los grandes misterios celebrados en Eleusis y que tenían relación con el plano mental. Entonces me hace gracia porque bueno, me hace gracia, es muy curioso. El vellocino de oro era el símbolo del cuerpo mental. Llama la atención que hoy por hoy las coronas austríaca y española son las custodias del vellocino de oro. Claro. Me llama mucho la atención lo que puede ir ligado a todo eso para investigar. Las coronas, Sí. en su origen, los reyes primeros eran descendientes de las jerarquías primeras que llegaron y eran reyes por su condición interna. Los de ahora son coronas de quita y pon. Quítate tú que me pongo yo. Hacerse acreedor de llevar una corona es otra cosa. Los reyes de la actualidad no tienen que ver con los reyes de la antigüedad, aquellos. No tienen que ver. Pero el símbolo se mantiene. Fijémonos bien que todas las ceremonias que se dan, que se hacen, son símbolos de cosas más internas, más ocultas. Cuando vimos la coronación del rey
actual en Inglaterra, tuvimos oportunidad de ver todo el proceso de aquel ceremonial. Todo eso son símbolos de cosas que deben ocurrir en el interior de cada uno de nosotros a su debido momento. Pero claro, aquí actualmente se coge el símbolo por la verdad. El símbolo es el símbolo. Y los reyes actuales siguen manteniendo el ceremonial. Bueno, pero es interesante ver que puede haber internamente esa Claro, parte para poder tener no sé, un atisbo de cómo actuar, ¿no? claro. Hoy por hoy está claro que no tiene nada que ver ya la manifestación externa de... Nosotros hemos de convertirnos en esos seres superiores. Es la herencia divina. Nosotros somos herederos divinos. Lo que pasa es que como no hemos llegado a la mayoría de edad, internamente hablando, pues todavía no recibimos la herencia. Pero todos somos herederos divinos. Es muy interesante, ¿eh? Sí. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, si no tenéis más nada que decir, o sí, esta semana no tenemos. La semana próxima tenemos a Clarisa el jueves. Y cuando os mande el programa de la semana próxima, he añadido, porque ya lo estoy preparando, he añadido el encuentro del sábado, que es el encuentro interreligioso que se ha estado haciendo por la rama de Valencia, la Jinarajadasa, y que será presentado por Rafael Mateu, que es colaborador de la UNESCO. Y me han mandado el cartel y me han pedido si lo puedo enviar a todos para que podáis participar si os vienen bien los horarios. Es por la mañana española, de 11 a 13:30, es decir, de 11 de la mañana a 1:30 hora española. Para los que estáis en el otro lado del Atlántico, los que estáis en las Américas, casi que os pilla de madrugada. A Ángela la pilla yéndose a dormir, casi. A mí también. A ti también, ¿verdad? Sí, Fíjate. Pero de todas maneras, ¿cómo voy a seleccionar yo a quién se lo envío y a quién no se lo envío? Lo pongo en el programa. Estáis invitados todos los de aquí, de este lado del mar, del charquito que se dice usualmente, y los que estáis al otro lado del charquito. Todo el mundo está invitado. Y así, pues todo bien. Y muchas gracias a todos.